Bienvenido a una nueva reflexión sobre Venezuela e imagino que usted ha escuchado muchísimas, desde análisis sobre cómo sucedió todo, anticipaciones sobre lo que sucederá en el inmediato futuro. Se habrá reído con algunos de los memes y chistes que hay. Pero pienso que lo que sucede tiene varios ángulos que servirán a los historiadores del futuro próximo incluso. Pensaba yo hace unos minutos en que Donald Trump fue un hombre de negocios casi toda su vida, especialmente en el mundo inmobiliario y los casinos, que es un mundo muy sórdido. Él, como mitómano, asegura que era un hombre exitosísimo en el mundo de los negocios, pero muchas pruebas, incluso documentales y los mismos bancos, han revelado que no era el hombre de negocios que él decía ser. Para ser exitoso en ese gran mundo de los negocios, no en los negocios del empresario correcto, trabajador, entregado a un producto, a un servicio, organizado, buen gerente, no. En ese mundo del hipercapitalismo donde está el poder político también, se requieren habilidades que Donald Trump no tiene. Él es un hombre, como digo, mitómano, con ambiciones imperiales, pero sus principales virtudes son el engaño, la trampa, el abusar, el engañar, el amenazar continuamente a las personas, denunciar, demandar, el embuste. Esas son virtudes que en el mundo grande de los negocios cuentan, pero las otras propias él no las tiene. En cambio, en el mundo de la política, esas virtudes, me entenderá usted que estoy hablando con las debidas comillas, esas virtudes a él le sobran en el mundo de la política, porque en el mundo de la política se tienen esas mismas virtudes, pero se debe ser hipócrita, se debe ser ambiguo, se debe decir una cosa y hacer otra. Donald Trump, la hipocresía creo que para él es un estorbo en algunas ocasiones. Él es exhibicionista. Mire ese despliegue que hizo de esos barcos en el Caribe, esas publicaciones, porque las podían haber ocultado, publicaciones de los bombardeos a esas lanchas, asegurando que ahí iba cocaína para tomarse a la juventud de Estados Unidos, invadir Estados Unidos. Es un exhibicionista. Entonces él alardea de las virtudes, insisto, con las debidas comillas, hace alarde de esas virtudes que en el mundo de la política la mayoría las tienen, pero las deben siempre matizar con cierta hipocresía. Luego él iba a brillar era en el mundo de la política. Realmente estuvo desviado muchos años por su ambición de dinero, de acumular bienes y riqueza. Era natural que el primer camino fuera los negocios, pero ahí no brilló. En cambio, en el mundo de la política, tal como es él, es superior a
todos sus contrincantes, en todo el comportamiento en el cual la ética, la moral, pisotean cualquier principio existente. Fíjese que él ya puede hacer alarde hoy que ha hecho trizas, frase entre nosotros muy conocida, ha hecho trizas el derecho internacional, algo de lo cual se ufanaba Occidente. Él ha hecho trizas la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la OEA. Él ya puede decir que ha acabado con esas instituciones. Entonces, ¿qué sucede con un hombre así al mando, con una sola llamada telefónica, al mando del ejército más letal de la humanidad? El ejército que puede incluso eliminar sobre la faz de la tierra buena parte de las expresiones de la vida, no solo la humana, sino la vida. Son las casi 6 de la tarde en este momento en Colombia. Imagíneselo usted sentado en algún lugar de los Estados Unidos o quién sabe dónde, rodeado de personas que día a día lo alaban, lo aplauden, lo señalan como pasó con el secretario Rubio y de Guerra, Hexet, diciéndole que la mejor combinación del mundo es él y ser el líder del mejor país, el país más poderoso de la Tierra. Póngase a pensar usted mismo que escuchara eso de las personas que usted nombra. Y el uno, Rubio, Marco Rubio, que es descendiente de los cubanos que abandonaron la revolución, que quiere volver desde hace 60 años a retomar Cuba, a apoderarse como la tenían antes. Claro que muchos de ellos dicen que eran, si uno suma todas las hectáreas de los que se fueron de Cuba, daría un país 20 veces más grande que el de Cuba. Pero todos quieren volver a apoderarse de Cuba. Entonces Rubio le dirá que le ayude a ir por Cuba. El otro, Bernie Moreno, el descendiente de colombianos, le dirá que también él quiere venir por Petro o venir por Iván Cepeda. Que ya que lo hicimos una vez, fuimos por Maduro, pues que la cuestión es fácilmente repetible. Al fin y al cabo ya amenazó incluso a la presidenta de México, al presidente de Brasil. Piense usted cómo puede gobernarse un país con las dificultades que tiene gobernar una nación para dar bienestar a los ciudadanos. Si usted sabe que en cualquier momento entra una fuerza militar con una mentira, porque entraron a Venezuela a capturar un fugitivo, 2 fugitivos, y ya empezó el show en Nueva York, y lo van a tener ahí meses mientras planean cómo apoderarse finalmente del petróleo. Finalmente, creo yo que Donald Trump, muchas cosas se nos van a escapar del comportamiento de él, sin duda, pero creo que vale la pena estar muy atentos continuamente. Donald Trump ha demostrado que la famosa frase del dictador mexicano Porfirio Díaz de hace un poco más de un siglo, de comienzos del siglo XX, Porfirio Díaz decía que no había un general que soportara un cañonazo de 50,000 pesos. Es decir, que todo funcionario público que alcanza cierto nivel en un estado, en la burocracia estatal, no la burocracia que trabaja, no, sino los que tienen esa ambición de poder en la categoría de Donald Trump, no en su dimensión, pero es su categoría.
todo el que tiene esa ambición de poder y asciende, tiene un precio. Y Donald Trump está demostrando que en Venezuela mucho de esa burocracia tenía un precio. No de otra forma uno puede explicarse que prácticamente han entrado como por entre un tobogán los helicópteros y tal. Una operación militar planeada, sin duda, maravillosa desde el punto de vista de la ejecución, pero previo a eso hubo muchos generales que no soportaron un cañonazo de 50.000 pesos, como lo dijo Porfirio Díaz. De tal forma que debemos analizar cada día ese mundo de Donald Trump que está creando y que está admirando a muchas personas. Y en nuestro país hay muchos que ya lo ven como un ídolo, un ejemplo y alguien a quien hay que imitar. Eso es lo serio y lo grave que yo creo que puede pasar. Hay muchas personas que sin el cañonazo de los 50.000 pesos ya están practicando esa forma de ser, de vivir en el mundo de la política, porque muchos desearán sin duda superarlo. Será difícil, pero muchos desearán superarlo. Porque en el mundo de la inmoralidad, el abismo de la inmoralidad no es como un abismo físico que tiene un piso. El abismo de la inmoralidad es como si tuviera un taladro que cada vez puede llegar a, a lo profundo y encuentra un suelo aún más profundo, lo taladra, encuentra cada vez abismos más hondos. Y eso es lo que observaremos en los 3 años y 15 días, ¿no?, que le quedan a Donald Trump. Hasta la próxima.